Ahí tenés que empezar. ¿Arrancamos? Sí. Vamos a... De comienzo nuestra reunión de adoración esta mañana. Vamos a orar a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Estás en los cielos, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Gracias porque podemos estar nuevamente, Señor, reunir en tu nombre para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Padre Celestial, estamos aquí para realmente hacer memoria de un Cristo vivo que está en el cielo, abogando por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 15 del himnario. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá donde Cristo vino por amor de mí. 15. Himno. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es sin igual, es infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria soy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él formó por su bondad. Es sin igual, es infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria soy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual, es infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por tu infinito amor, Padre, por el infinito amor de Cristo. Señor, gracias porque tomó nuestro lugar, Padre. Gracias porque cargó esa cruz, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque se humilló, Señor, se dejó humillar, burlar por cada uno de nosotros. No nos merecemos ni nos merecíamos nada, Padre. Pero, Señor, gracias porque a través de esta obra perfecta de Cristo nos diste la vida eterna, Padre. Gracias por ese tremendo regalo, Padre, Señor. Y hoy estamos haciendo memoria de ese Cristo que murió por nosotros, Señor, y también, Señor, de que resucitó de entre los muertos, lo resucitaste de entre los muertos al tercer día, Señor, y con la esperanza viva de que nos van a ir a buscar, Señor. Anhelamos ese momento, Señor, a anhelarlo, Señor, a glorificarte a vos, Señor, a Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener unos corazones humildes, Señor, y estar agradecidos por todo lo que nos diste, Padre, lo que nos das, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu infinito amor, Señor, y porque lo demostrás día a día, Señor, y lo demostraste en la cruz de Cristo, Padre. Te queremos agradecer, dar la gloria y la adoración a vos y a Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
está la Biblia de colores? Bueno, podemos leer, hermanos, 2 o 3 versículos. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 1. Perdón, no se escucha nada. ¿No se escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Se escucha, pero se escucha bajito. Por ahí, si querés hablar más fuerte. La verdad que... Ahí está. Dale. Ahí está, ahí está. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Pedro. Sí, ahora sí. Bueno. 1 Corintios 1, 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Gálatas, después volvemos a, por supuesto, a comentar este pasaje que leímos, Gálatas también 3, después de Corintios, 2 Corintios, tenemos la epístola a los Gálatas, capítulo 6, dije 6, me corrijo, Gálatas 6, pasajes, versículos muy... Gálatas 6, 14. Dice 6, 14 de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, acá Pablo está gloriándose, pero el gloriarse no es una actitud de vanagloria, no es para decir, bueno, es una actitud de alabanza, no es una actitud de vanagloria, nada que ver, es una actitud de alabanza y es una actitud de regocijo, de gozo en lo que significó la cruz de Cristo. Ustedes saben que el mundo, en Génesis, capítulo 1, verso 2, nos dice que estaba desordenado y vacío, totalmente. Así que el Señor tuvo que ordenar, dice que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios ordenó todo. Así el mundo en 6 días fue ordenado, toda aquella convulsión que este mundo tenía, fue ordenado, esas tinieblas que envolvían esas aguas y esa oscuridad que había en la tierra, fue ordenado por el Señor a través de su Espíritu y su palabra cuando Él dijo, sea la luz. Y se hizo la luz y así se apartaron las aguas que producían las tinieblas en la faz de la tierra y se descubrió lo seco. Bueno, así fue la primera creación. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios obraron juntamente. Y allí estaba el Señor Jesús también en ese acto de creación. Bueno, la nueva creación de la cual nosotros somos afectados fue similar. El Señor Jesucristo, en forma del primer Adán, fue envuelto en las tinieblas del pecado, fue hecho maldición por nosotros, como nos dice Gálatas, que no lo hemos leído, 3:18 habla, que fue hecho maldición por nosotros, pues fue envuelto en las tinieblas. Y en un momento, la palabra del Señor Jesús tronó, consumado es. ¿Qué significa? Terminado es. Así que ahí el Señor ordenó. ¿Y qué fue lo que se terminó? ¿Qué fue lo que se consumó en esa nueva creación que el Señor nos ha puesto? Bueno, en primer lugar, el pecado quedó terminado. Las tinieblas ya no tienen potestad sobre el hombre, porque Cristo pudo cargar así y fue hecho pecado por nosotros. Y Él triunfó en esa actitud, porque el justo muriendo por los injustos, el que no tenía pecado, porque para que una persona pueda ser redimida, acuérdense que la palabra redimir quiere decir comprar, pueda ser comprada, tiene que tener un valor, tiene que tener
cualidades, y esa cualidad de un pecador tiene que ser, de una persona tiene que ser sin pecado para que pueda comprar a alguien que es un pecador. Entonces, el valor de la obra de Cristo es superior a todos los pecados que pueda cometer la humanidad. El efecto de la obra de Cristo es superior a todos los pecados. Por eso es que tenemos ese goce de tranquilidad. ¿Por qué? Porque el que murió fue sin pecado. Así que fue terminado el pecado de las tinieblas. Hebreos nos habla de eso, que Juan el Bautista, que el Cordero de Dios quitó el pecado. Bueno, ¿qué otras cosas terminaron? Dijimos, terminaron las tinieblas, terminó el pecado, terminó esa relación que nos llevaba a la condenación. La ira de Dios fue terminada porque cayó sobre Cristo. La ira de Dios cayó sobre Cristo. El Romano nos habla, no voy a leer los textos, que si fuimos, capítulo 5, verso 9, que si fuimos salvos por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira venidera. Así que, como dice Romanos 8.1, el que está en Cristo, nueva criatura es. Corintios, ¿cierto? Pero Romanos 8.1 nos dice que ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ni los pecados pasados, ni los pecados presentes, ni los que podamos cometer puede haber condenación. Puede haber una mala relación a consecuencia de pecados inconfesos del Hijo de Dios, pero no hay condenación. Cristo los llevó en la cruz por nosotros. Entonces el efecto del valor de la obra de Cristo es superior a todos los pecados que podamos cometer. ¿Qué otra cosa el Señor terminó? ¿Qué otra cosa se culminó cuando dice consumado es, terminado es? Bueno, la maldición. La maldición fue terminada. Ya no hay más maldición. Podemos leer, no le voy a dar los textos, hay Gálatas 3:13 y 14, nos habla que ya no estamos bajo la maldición. Así que otra cosa, el viejo hombre, dice Pablo en Romanos 6:6, fue crucificado. El viejo hombre se refiere a la naturaleza pecadora, fue crucificada allí en la cruz por nosotros. Así que legalmente, oficialmente delante de Dios, entonces ya no hay situación que la vieja naturaleza pueda ser la que nos domine, sino que ya ha sido muerta y ya ha sido crucificada en el Calvario. Por eso también en Gálatas 6 dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo ya no tengo efecto. Sigo viviendo la naturaleza carnal, la tengo, pero ya no tiene poder sobre la nueva naturaleza espiritual, no tiene poder. La naturaleza espiritual supera todo lo que la naturaleza moral de la carne pueda hacernos como efecto, porque ya el Señor ha quitado ese aguijón que es la muerte, que producida por el pecado. Así que la carne ya no reina, pero no obstante estamos en la naturaleza carnal. Por algo están las escrituras del Nuevo Testamento, las epístolas, que debemos crucificar esa naturaleza carnal, que debemos cada día renovarla, reconocerla, no alimentarla. Para eso están todas las exhortaciones de los apóstoles, para que nosotros abandonemos eso que ya el Señor lo ha dado por muerto. ¿Verdad? Es algo que ya no tiene valor, ya no tiene ningún sentido volver a lo que Dios ya ha crucificado. Así que el poder de la ley, ustedes saben que la ley con mayúsculas, la ley de Dios, condenaba al pecador. Sin embargo, Cristo cumplió la ley por nosotros. Esto lo ha hecho el Señor por nosotros. Así que también hay muchas cosas más que se terminaron, se consumaron ahí en la cruz del Calvario. Hay una ilustración que Pablo hace de esa pared de separación entre judíos y gentiles, ¿se acuerdan? Los judíos y gentiles no se trataban. Para pertenecer al pueblo de Israel o para ser el pueblo salvo había que guardar toda la ley, circuncidarse y, en fin,
No, ahora Cristo rompió esa pared intermedia, porque Él fue el que obró y cumpliendo la ley que Dios demandaba de nosotros, que nosotros no podíamos hacer. ¿Eh? La ley decía, haz esto y vivirás. Acá no es así. Nosotros participamos de estos símbolos, de esta comunión con el Señor y entre los hermanos, porque vivimos. No estamos haciendo esto para poder vivir o tener vida eterna. No, lo hacemos porque ya tenemos vida eterna. Si no, no lo podríamos hacer. Así que todo esto se cumplió en la cruz del Calvario. El poder de Satanás ya terminó. Ya terminó. Y una de las situaciones que sabemos perfectamente, Hebreo nos habla, que el Señor Jesús por eso Dios tuvo que venir en la persona del Señor Jesús para participar de carne y sangre. ¿Qué significa? Para identificarse con nosotros. Para poder hacer la obra que Él hizo a nuestro favor, tuvo que identificarse y hacerse hombre. Por eso dice Hebreo, participó de carne y sangre. Se hizo hombre, pero semejante, pero no igual. ¿Por qué? Semejante en su contextura, en su forma, en su fisonomía, en su conformación física, porque tenía carne y sangre, el cuerpo de él, que vino con esta tierra, lo que lo manejaba, lo dominaba, era el valor de la sangre. Ustedes saben que si una persona no tiene sangre no puede vivir, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesús participó de esa naturaleza humana, pero sin pecado. Por eso nació como nació. La única persona que podía nacer sin pecado, porque no tuvo herencia natural del pecado, porque el pecado viene por la naturaleza de Adán. ¿Comprende? Por eso cuando el Señor le dice a Eva en el huerto del Edén, tu simiente, ustedes saben que la mujer no tiene simiente, porque la simiente es del varón. La semilla la pone el varón. Incluso el género masculino y femenino dicen los científicos, lo hereda del varón. Es el que... Así que esa naturaleza pecadora no fue producto de presencia de varón. Por eso dice, la simiente que tú tendrás, la simiente era del Espíritu de Dios. Por eso le dice a la mujer la simiente, pero sepan que la mujer no tiene su propia simiente, pero la iba a tener porque era una promesa que Dios ya le había hecho en el huerto del Edén, de que iban a ser el que los iba a redimir del pecado. Por eso, cuando nació Caín, según dicen los traductores, Caín significa el adquirido varón de Dios. Porque Abel se pensó que la promesa que Dios le había dado, Adán pensó que la promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva era Caín, diga que a través de él, pero no fue así, no fue así. Así que todo esto se cumplió en la cruz del Calvario. Y en Romanos 1:16, fíjense, queridos hermanos, después volvemos otra vez a Corintios 1:16, dice, ¿cómo hemos sabido esto? ¿Cómo se reveló esto? ¿Cómo lo hemos conocido esto? Bueno, 1:16, 17 nos habla perfectamente, a ver, y nos aclara cómo hemos conocido nosotros esta revelación, cómo la hemos aprendido. Dice, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, aquí Pablo trae algo del profeta Amós, más el justo por la fe vivirá. O sea que desde siempre, la fe o el creer, como dice en el Antiguo Testamento, se usa mucho la palabra creer, que es lo mismo que fe, es lo que nos justifica. O sea, hermanos, estamos justificados. ¿Por qué? Bueno, acá hay una expresión que me gustaría aclarar para que no haya... dice, se revela por fe y para fe.
¿Qué significa esto? Un poquito, bueno, ustedes saben que yo les digo siempre, la vez pasada decíamos que hay que usar para las Biblias de estudio, todas usan la versión 60. Bueno, por algo usan la 60, porque es la más equilibrada entre la traducción literal y el sentido. Pero a veces el idioma hace que nosotros no entendamos algunas cosas porque vamos perdiendo esa pureza que tiene el castellano, ¿no? Aún en España, pero más y menos en los países latinos. ¿Qué significa esto de fe y para fe? Bueno, si ustedes tienen, que es bueno tener otras versiones como la NBI y otras versiones, por supuesto, más autorizadas, no cualquiera, porque hay que tener cuidado con las versiones, pero hay que tener otras versiones para escuchar y entender el sentido. Algunas versiones, por ejemplo, la versión 909 dice, por fe, a fe. Bueno, más o menos. La otra versión, tengo una versión textual que dice, por fe en fe. ¿Saben qué significa? Somos justificados por fe y solo por fe. Eso significa. No hay otro camino. Cuando la gente dice, hoy en día hay una frase que dice, mira, mañana te llevo tal cosa, sí o sí. ¿Vieron que ahora se dice sí o sí? No sabemos si mañana la podemos llevar, pero bueno, queremos asegurar a la persona que sí o sí te lo llevo. Bueno, acá dice, nosotros somos justificados por fe y solo por fe. ¿Se dan cuenta? O sea que hemos sido salvos por la fe del Señor Jesucristo. Y eso lo hemos recibido a través del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Si cuando ustedes ven la palabra Jesucristo, la puede reemplazar por Evangelio o Evangelio por Jesucristo y es lo mismo, porque el Evangelio es Jesucristo. Así que, hermanos, terminó toda la muerte para nosotros, ya no hay más condenación, ya no hay más situación de zozobra. Todo esto se cumplió en la cruz. Pero, como dijimos, no solamente se terminó todo esto, sino que hemos recibido la justicia de Dios. Hemos sido justificados, ya no hay condenación. Así que la palabra de la cruz anuncia el fin de esa relación que teníamos con el mundo y de esa relación con el pecado. Así que el derecho que nosotros tenemos, ¿saben qué derecho tenemos ahora? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto no es un derecho adquirido por nosotros. No. No es propio ese derecho. Es adquirido por el Señor Jesucristo. No es un derecho propio. No es por mérito propio. Es un derecho adquirido por Dios. Somos hijos porque tenemos la naturaleza de Dios y tenemos así la justicia de Dios que nos ha hecho sus hijos, porque Él prometió de hacernos hijos de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Así que ahora vamos a participar de estos símbolos, que es algo personal, por eso participamos cada uno. Uno no participa porque está ausente, no puede. Es algo personal, porque dice, bebed de ella cada uno, o todos. Es algo individual, pero también es algo colectivo. ¿Por qué? Porque está enfatizando la relación con Cristo y al mismo tiempo la relación con los hermanos. Es una relación horizontal y vertical. Tiene que ser así. Así que enfatiza esa relación con Cristo y con los hermanos. Así que, hermanos, bueno, estamos sustituyendo el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre a través del vino y el pan, pero es una sustitución que será por un poco de tiempo hasta que veamos venir desde las nubes a nuestro amado Salvador. Y ahí sí, esa redención, esa adquisición, esa compra que él hizo se va a hacer visible. Hasta ahora no es visible al mundo. Lo sabemos nosotros. Hemos sido sellados. Lo sabemos, hemos percibido eso, pero con toda claridad, con toda seguridad. Pero se va a hacer visible a nuestros ojos y a los ojos del mundo cuando el Señor nos venga a rescatar. Así que aguardemos esa esperanza bienaventurada y esa redención hasta que Él venga, y mientras tanto aguardemos con paciencia ese momento o cumplamos con esta ordenanza que el Señor nos dejara para recordar que todo eso tuvo su cumplimiento en la cruz del Calvario.
Oremos. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este momento. Te damos gracias, Padre, porque nos adoptaste como hijos, Padre, nos justificaste, nos perdonaste de todo pecado, Padre. Gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, al cual hoy hacemos memoria, Padre, su muerte y su resurrección de la muerte, Padre. Gracias te damos porque podemos adorar y alabar a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, Padre. Gracias te damos ahora al compartir este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y también del vino, símbolo de su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, Padre. Gracias te damos una vez más en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.